8:47, estimados oyentes, gracias por seguir en la sintonía, gracias por apoyarnos en el estreno de esta sección de Al Día con la Oración, oraciones específicas y puntuales por ustedes que son seres individuales y tienen necesidades particulares. Estamos felices de continuar en este programa de la Franja Matutina Al Día con Esperanza y en ese momento vamos a una sección que también sabemos gusta mucho aquí en nuestra Radio Mundial Adventista porque precisamente tiene que ver también con cada uno de ustedes, estimados oyentes, y es nuestra sección de Al Día con el Crecimiento Espiritual. Así es, también nos ponemos al día con el crecimiento espiritual y en este momento me acompaña el Fares. Fares, ¿cómo es que es tu apellido, Fares? Hola, buenos días. Mi nombre es Fares Camacho Barragán. Fares Camacho Barragán. Y es que estábamos hablando y ya somos algo cercanos, que la verdad no le había preguntado el apellido. Así que nos alegra mucho tener a Fares Camacho en esta mañana aquí en Al Día con Esperanza, también en esa sección de Al Día con el Crecimiento Espiritual. Hoy vamos a tocar un tema y es que ustedes, estimados oyentes, inspiran a que nosotros abramos y estrenemos nuevos espacios. Y ustedes suelen hacernos muchas preguntas acerca de la Biblia y eso está muy bien y los felicito por esto. Y una de esas preguntas, y es la que vamos a responder con Fares Camacho en esta mañana de Al Día con Esperanza, es ¿cómo hacer para mantenernos firmes en la vida cristiana? ¿Cómo puedo yo, si soy cristiano, mantenerme firme y no desmayar o no apostatar? ¿Cómo puede usted, que es cristiano también, seguidor de Jesús, mantenerse firme? Una pregunta interesante. ¿Cómo hacer para mantenernos firmes como cristianos? Y precisamente esa pregunta la vamos a responder en este momento de Al Día con el Crecimiento Espiritual con Fares. Fares, bienvenido de nuevo. Colombia te escucha. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, oyentes. Quiero felicitar al oyente que hizo esta pregunta. Es algo bonito, es algo para reconocer, porque es alguien que quiere estar constantemente en la presencia de Dios. Y para nosotros como seres humanos no hay nada más lindo, no hay nada más especial, porque Cristo Jesús en nuestra vida lo debe ser todo. Pero antes, hermano Carlos, ¿sí?, de dar parte al tema, quiero enviar un saludo. En esta semana estamos en la semana de la pañoleta. Y hace referencia al Día del Conquistador. Sí. Y este saludo va directamente a cada líder juvenil, conquistador, guía mayor y aventurero, a que gocemos de esta pañoleta, a que la respetemos. Ella en nuestra vida representa la presencia del Espíritu Santo. Y nuestros clubes deben estar enfocados en servir todo el tiempo a Cristo Jesús. Las investiduras, los campamentos, todas las actividades que desarrollamos son importantes, pero lo más importante en cada club, en cada conquistador, es que Cristo Jesús more en su corazón. Saludo a todos los conquistadores, Dios les bendiga. Amén. Ahí quedaron entonces saludados a todos los conquistadores y justo estamos durante esta semana desarrollando la Semana de la Pañoleta. Por eso ven a Fares con la pañoleta del Club de Guías Mayores allí, ¿cierto? Así es, así es. Y este sábado 21 se celebra el Día Mundial del Conquistador. En todas las iglesias adventistas, así que prepárense desde ya, seguramente están haciendo preparativos los conquistadores, los clubes, y usted si quiere conocer a este ambiente, pues invitado también para que este sábado asista a la iglesia. Bueno, Fares, vamos a entrar en materia. ¿Cómo hacer para mantenernos firmes como cristianos? Bien, para introducir el tema, quiero compartir con ustedes que cuando Dios creó el planeta Tierra y dentro de él formó al hombre y luego a la mujer, lo hizo con un objetivo, y ese objetivo era vivir y compartir todo el tiempo con él como Dios lo hacía con Adán y Eva. Tristemente, nuestros primeros padres pecaron y hubo una separación entre Dios y el hombre, pero Cristo Jesús y la deidad en su inmenso amor para con nosotros idearon un plan para salvar nuestra vida y restablecer esa conexión entre Dios y nosotros, Carlos. Extraordinario. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué ocurrió? Muy bien. Dios creó todo un plan, como ya mencioné, para salvar nuestra vida y ha dejado conexiones, ha dejado métodos para que nuestra vida esté conectada con Dios. Saben, hay un personaje muy importante en la Biblia
que nos recuerda, que nos muestra cómo podemos estar conectados con Dios. Y ese personaje se llama Moisés. Moisés. Y con la historia de Moisés y de otros diferentes personajes bíblicos, nosotros sin duda alguna podemos aprender cómo podemos restablecer esa comunión con Dios que se rompió en el momento en que cometimos pecados y en que el hombre, Adán y Eva, pues desobedecieron a Dios. ¿Cómo podemos aprender o qué lecciones aprendemos de Moisés que nos permiten a nosotros volver a tener una relación con Dios y mantenernos firmes como cristianos que somos, Fares? Muy bien, Moisés era un hombre que había sido elegido para libertar al pueblo de Israel. Pero en cierto momento de su vida, con todo lo que había aprendido, él creyó que con sus fuerzas podía libertar al pueblo de Israel. Y fue cuando sucedió lo que encontramos en la Biblia, que fue y mató a un egipcio queriendo defender a su propio pueblo. Así es. Y eso lo llevó precisamente a tener que huir. Exactamente. A veces nosotros queremos como que ayudarle a Dios a cumplir el propósito que tiene para nuestra vida y fracasamos. Así es, Carlos. Dios es quien tiene el poder. Nosotros solamente somos instrumentos. Hoy día, tristemente, el ser humano, en vez de buscar a Dios, sí, busca a la numerología para ver qué va a suceder con su vida en el futuro. Hoy día, el ser humano, en vez de buscar a Dios, busca a los astros, al horóscopo, sí, queriendo encontrar respuestas para el futuro de su vida. En vez de buscar al Dios dueño de los astros, al Dios que creó todos los números, buscamos a alguien que nos lea la palma de la mano. Sí. En vez de buscar al Dios creador, buscamos diferentes formas, no recordando, no reconociendo que Dios es dueño de todo y aún dueño de nuestra vida. Y es entonces ahí donde podemos empezar a concluir. Uno de los primeros principios para mantenernos firmes como cristianos es: dependa y confíe únicamente en Dios. Así es, Carlos. Depender completamente de Dios. Y en la vida de Moisés podemos encontrar diferentes aspectos que nos ayudan a identificar eso. ¿Cómo cuáles, por favor? Cuando tú comentaste ahorita que Moisés huyó, sí, él huyó directamente para el desierto de Madián. sí. Y estando allá, luego de haber asesinado a un egipcio, creyendo que con su fuerza, con su poder, podría libertar al pueblo de Israel, él reconoció que él no era nada y que Dios lo es todo. Y ahí escribió un salmo muy importante, Carlos. Sí, ¿cuál es? Ese es el Salmo 90. Un Salmo 90. Hermoso, un salmo que me encanta. Voy a compartir contigo 4 versículos del salmo. Por supuesto, por favor. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices: convertíos, hijos de los hombres. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Con Amén. Este texto estaba reconociendo Moisés lo insignificante que era él como hombre, pero lo más importante aquí, está resaltando lo grande que es Dios. Y qué importante es esto, reconocer lo grande que es nuestro Dios, porque precisamente de esta manera nosotros podemos alabarlo, glorificarlo y reconocerlo únicamente a Él como Dios y Salvador. Desde allí en adelante, Carlos, la vida de Moisés fue de victoria tras victoria, victoria tras victoria, porque reconocía que en él no había poder, sino que todo el poder o todo lo que hacía, lo hacía por la mano de nuestro Dios. Entonces va el segundo ingrediente de cómo podemos nosotros mantenernos firmes como cristianos, y es reconocer el poder de Dios. Así es. Quiero compartir
una experiencia personal. Pero Fares, antes de compartir esa experiencia personal, y estimados oyentes, permítanos que vamos a unos compromisos de programación y regresamos luego para que nos cuentes esa experiencia personal y podamos nosotros terminar de desarrollar el tema. ¿De acuerdo, Fares? Así es, compañero, ya regresamos. Bien, entonces vamos a esos compromisos comerciales de la Radio Mundial Adventista. Está sintonizando el espacio de la Franja Matutina, Al Día con Esperanza. Volvemos luego. Radio Mundial Adventista. El mundo ha avanzado y con él la tecnología. Estudia la carrera del futuro. Sé un ingeniero de sistemas y aprende sobre desarrollo de software, diseño y análisis de datos. Podrás crear proyectos, investigar e iniciar tu vida laboral desde tus primeros semestres, además de aprender de los mejores. Escríbenos a nuestro WhatsApp 322-398-9692 o ingresa a www.unac.edu.co. Ponle UNAC a tu futuro. Lleva tus bolsas al supermercado. Desde hace mucho tiempo, las tiendas y los supermercados cobran por las bolsas, lo que ha reducido mucho su consumo. Es importante utilizar bolsas de otros materiales que no sean plásticos y que se pueden llevar a la compra y utilizarlas todas las veces que necesites. De esta manera ahorras dinero y cuidas el ambiente. AWR Colombia, tu mejor compañía. AWR informa la hora. Son las 8:59. Radio Mundial Adventista. Cuán peligroso es celebrar la victoria antes de llegar a la meta. Ha sido la terrible experiencia de diversos deportistas que en sus disciplinas han creído que nadie les puede arrebatar la victoria, solo para darse cuenta en forma tardía que otro le ha superado casi que en la misma línea de llegada. Puedes ubicar en tu buscador de internet preferido y a los pocos segundos observar las imágenes que de este asunto queda registrada. Con cuánta ilusión un deportista se prepara, entrena todos los días, registra su avance y sueña con la victoria hasta que llega el día de la verdad. Hasta hace año y medio en las graderías con muchísima gente. Ahora por la pandemia, solo los entrenadores, deportistas, jueces y camarógrafos. Se da la señal de la partida y cada competidor hace su mejor esfuerzo. Pero en el cubículo del ganador solo cabe uno. Los demás tendrán que esperar otra oportunidad para recibir la medalla del primer lugar. No puedes confiar hasta no traspasar la línea de meta. Pero en tu vida de relación con Dios no hay perdedores. En la carrera de tu experiencia personal de amistad con Jesús, solo debes asegurarte perseverar. Esta carrera no es del más veloz, del más capaz, ni del más talentoso. El apóstol Pablo se preguntó, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y él mismo concluye, corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 9:24. De esta manera, solo asegúrate por hoy de estar conectado con el Salvador. Esta es la clave de la vida de éxito. A pesar de tus momentos difíciles, de los días grises y de tus desilusiones, puedes ser vencedor. Dios te ayudará a ser triunfador. La luz de un nuevo día llega a tus ojos. Conexión Vital te acompaña. Radio Mundial Adventista. Es hora de decir a tus padres, gracias por amarme tanto. AWR informa la hora. Son las 9:02. Radio Mundial Adventista. Puedes sintonizar un espacio para vivir mejor. Somos más que una radio, traemos un mensaje de esperanza para ti, para vivir en familia, en comunión con Dios, con salud y fidelidad, para vivir con esperanza.
AWR Colombia, en Medellín, 1470 AM, HJII, Bucaramanga, 1020 AM, HJDZ, Sincelejo, 1580 AM, HJRM, Cartagena, 1360 AM, HJUO, Barranquilla, 1010 AM, HJOP. Somos la Radio Mundial Adventista. Somos la voz de la esperanza. Vive la vida con esperanza. AWR Colombia. Te acompaña Carlos Alberto Polo, una voz AWR. Y continuamos en esa mañana de Al Día con Esperanza, aquí en Radio Mundial Adventista, originando desde los 1470 AM AWR Medellín, conectados con nuestras estaciones de radio en Barranquilla, Sincelejo, Cartagena y Bucaramanga. Saludando a cada uno de ustedes, estimados oyentes, gracias por estar ahí en la sintonía. Hoy con un desarrollo de crecimiento espiritual bastante amplio, recordándoles que enseguida viene el programa de Entre Amigas, una producción de AWR Bucaramanga con la psicóloga Rocío Gualdrón y con cada una de sus invitadas. Así que no se despegue de este programa. Y continuamos en ese momento conversando con Fares Camacho. Él es estudiante de teología y estamos respondiendo precisamente en ese momento una pregunta que nos han hecho comúnmente aquí en la radio, y es ¿cómo hacer para mantenernos firmes como cristianos? Y Fares nos va a continuar desarrollando este tema contándonos una anécdota personal. Fares, bienvenido de nuevo a esta segunda hora de Al Día con Esperanza. Gracias, Carlos. Hola, oyentes. Bueno, es algo muy particular. Desde pequeño me ha gustado o me gustaba un género musical. Sí. Secular, por llamarlo así. Y en mi crecimiento como niño y joven, siempre luchaba personalmente para alejar esta música de mi vida. Y decía, Carlos, hoy no voy a escuchar esa música. Tratando de hacerlo con mis fuerzas. Sí. Algo que solemos hacer muy comúnmente todos. Exactamente. Pero a la hora o a la media hora se me olvidaba y ya yo estaba en mi mente entonando de nuevo las canciones. Exactamente. Y pasó mucho tiempo y yo luchaba de esa forma por querer dejar eso que agobiaba mi vida. Y a veces me sentía triste porque no podía conseguirlo, me sentía pecador, me sentía devastado. Sí. Hasta que un día me cansé. ¿Qué hizo Fares para poder superar esto? Y le dije, Señor, mira, a mí me gusta esta música. Fui sincero con Dios. Sí. Padre, a mí me gusta esta música, pero yo sé que no te agrada y yo quiero alejarme de ella. Y le pedí al Señor que lo hiciera. Y te digo, no sé en qué momento dejé de escuchar, de cantar este tipo de música, ni me di cuenta tampoco. Pero tiempo después, yo reflexionando, sí, me di cuenta que el Señor había eliminado esa música de mi vida. Y es que muchas veces, Fares, valga aquí la anotación, esperamos que el milagro de transformación en mi vida ocurra así, en un abrir y cerrar de ojo. Y eso solo va a pasar en ocasión de la segunda venida de Jesús. Mientras Jesús no viene todavía, ese proceso de transformación va a ser un proceso, por eso se llama proceso lento y a veces imperceptible. Cuando menos pensamos. Y yo antes, por ejemplo, en mi caso, yo me reconozco una persona de carácter tosca y fuerte, iracundo como nadie más. Pero yo sometí, como tú, reconocí, fui sincero con Dios también, y le indiqué a Dios. Y cosas que antes me disparaban la ira, hoy día ya la reacción es de tranquilidad, es común y yo no me di cuenta. Y entonces yo digo, ay, ¿y yo por qué no estoy enojado si esto antes me hacía enojar? Y todavía no tengo el carácter perfecto, no, pero sigo sometiéndome a Dios para que me siga transformando. Así es, Carlos. Es la única manera como podemos transformar nuestra vida. O que Dios puede transformar nuestra vida, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Cuando nos sometemos a la voluntad, al amor y al Espíritu Santo, Él es quien transforma nuestra vida. Sí, totalmente, de acuerdo. Sabes, hay 3 hombres en el cielo el día de hoy. Que conocemos sus nombres.
porque hay más, pero que conocemos sus nombres, son 3 hombres en el cielo. Y este es un secreto para responder la pregunta que nos hicieron. ¿Cómo podemos mantenernos firmes como cristianos diariamente? Sí. Saben, el primer nombre es Moisés, el personaje de quien estábamos hablando ahorita. Y él tenía un dicho, una vivencia especial. Dice la Biblia que él vivía o mantenía como viendo al invisible. Genial. Iba caminando y miraba hacia la derecha. A los ojos humanos no podía ver nada, pero con los ojos de la fe veía ahí al lado a su Salvador, a Cristo Jesús. Y todo el tiempo Moisés se mantenía de esa forma. Lo que hacía en su vida algo especial. Vivir todo el tiempo al lado de Dios hace que transforme nuestra vida, nos aleja del pecado. Y qué bonito esto que Moisés todo el tiempo andara con Dios, ¿cierto? Sí. Hay un dicho de mi abuela que dice que el que anda con la miel, algo se le pega. Así es, algo se le pega. Que la miel con la que andamos se llama Cristo Jesús, que endulzará toda nuestra vida. Hay otro personaje muy importante. Sí. Y ese se llama Enoc. Enoc, otro hombre que está en el cielo también. Así es. Y dice la Biblia, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Lo que menciona la Biblia sobre este personaje es muy poco, pero basta para ver la vida de este hombre. Si Enoc iba a trabajar, iba con Dios. Si Enoc se iba a bañar, iba con Dios. Si Enoc iba de paseo con su esposa, iba con Dios. Si estaba cuidando a sus hijos, estaba con Dios. A donde quiera, donde fuera que Enoc iba, todo el tiempo estaba con Dios. Y se parecía ya o había aprendido mucho de Dios y habían andado muy lejos. Y un día fue tan lejos que Dios le dijo a Enoc, no, Enoc, ya no vas a volver a tu casa. Tu nuevo hogar será la Canaán celestial. Amén. Y es que de eso se trata, Carlos, de vivir en esta tierra de tal forma como si estuviéramos en el cielo. Amén. Entonces hay 2 principios para aprender. Primero, de Moisés aprendemos que debemos vivir como viendo al invisible. Es decir, debemos aprender a vivir siempre dentro de una atmósfera espiritual y celestial. Y lo segundo que aprendemos de Enoc entonces es aprender a caminar con Dios todos los días. Caminar con Dios. Este es un secreto muy importante. Todo Totalmente. El tiempo agarrados de la mano de Dios. Amén. Y no es imposible, porque cuando vamos al libro de Apocalipsis encontramos muchas veces, sí, al que venciere, yo le daré un nombre nuevo. Amén. Y repite muchas veces al que venciere. Al que venciere, al sí. que venciere, al que venciere. Ahí está el condicional. Es un condicional muy importante que debemos tener en cuenta. No hay, a ver, ¿cómo lo digo? Aquello de que una vez salvo, siempre salvo, no es bíblico realmente, no. Una vez salvo, luche por vencer y porque nadie más tome su corona, estimado oyente. Así es, Carlos. Fares, aquí te dejan un saludo. Sara Giraldo, nuestra compañera de Cartagena, de AWR Cartagena, dice un saludo para mi amigo Fares. Un abrazo para ti, Sara, también. Sagrario Padilla nos dice, el carácter y el yo es la lucha que tenemos con nosotros mismos. Solo sometiéndonos por completo a Dios, mirando a Cristo Jesús y permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme, es la única manera que alcanzaremos un carácter semejante al de Cristo. Morir al yo cada día, reconociendo nuestra incapacidad. Gracias, Sagrario, por participar y opinar del programa. Falta un personaje, nos mencionaste 3. ¿Quién es ese próximo personaje, Fares? Muy bien, gracias, Sara. Un saludo y un abrazo para todos nuestros amigos en Cartagena y a todos los que nos están escuchando. Amén. Ese personaje se llama Elías y es el que más me gusta, uno de los que más me gusta. Tiene una expresión o una frase particular, especial, bonita, que llena mi vida. Y él todo el tiempo la menciona en los libros Primero y Segundo de Reyes. Sí. Anoto enseguida, Carlos, no se dice Primera no. o Segunda de Reyes, porque son libros, no son libros, cartas. Exacto. Se dice primera y segunda cuando es una carta. Como en ese caso son libros, entonces sí vale la formación. Es primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Reyes, porque son libros, como lo dice Fares. Así es. Y este personaje es Elías,
y su frase especial dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Amén. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Así es. Genial. Algo especial, una frase linda, lo que nos muestra que todo el tiempo Elías estaba en la presencia de Dios. ¿Que pecaba Elías? ¿Tú qué dices, Carlos? Lo más probable es que sí, mientras estaba en esta tierra. Así es. Dice la Biblia, nos muestra que una vez se deprimió y se fue anheló por allá. morirse. Así es. Pero ahí aparece un versículo muy especial que me recuerda el libro de Primera de Juan. Sí, ese sí es una carta, entonces Así ese es Primera. Capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Amén. Lo que nos indica, Carlos, que Dios no perdona solamente a los cristianos. Dios está ofreciendo el perdón para todas aquellas personas que le acepten, para todas aquellas personas que quieran ser salvas y que se acerquen a Él para que Él los transforme. Amén. Y eso es muy fundamental tenerlo en cuenta, porque es importante que nosotros aprendamos también, como Elías, aprender, ¿cómo era la frase de él? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces es importante aprender a vivir en la presencia de Jehová. Ahora, Fares, me surgen 3 preguntas a partir de las lecciones de cada uno de estos personajes. Moisés, ¿cómo era Moisés? Se mantenía como viendo al invisible. Enoc caminaba con Dios. Y ahora Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vivía en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr esos 3 aspectos en la vida de nosotros hoy día? Hay algo muy importante, y un secreto es la oración. La oración. O sea que veían al invisible, andaban con Dios y estaban en la presencia de Dios porque vivían en oración, oraban frecuentemente. Todo el tiempo estaban en oración. Y es que oración no es arrodillarme 1 minuto, 2 minutos. Y eso iba a preguntar, Fares, ¿significaba que ellos permanecían 24 horas, 7 días a la semana arrodillados? No, claro que no. ¿Cómo podemos aprender a orar de manera permanente sin vivir arrodillados? Ni estaban, disculpa Carlos, estaban con los ojos cerrados todo el tiempo, sino que en su mente iban manejando, iban hablando con Dios. Estaban trabajando, estaban hablando con Dios. Por ejemplo, estaban contabilizando algo. Bueno, se me ocurre esto de contabilización por la experiencia laboral. Sí, porque además Fares es contador público. Así es. Y se estaban contabilizando: Señor, mira, ayúdame a contabilizar esto. Tengo que causar este impuesto. Tengo que causar esta factura. Voy a hacerlo así. Permite que no me equivoque. Y de esa forma podemos ir interactuando diariamente con nuestro Señor. Lo que nos ayuda, Carlos, a no pecar. Lo que nos ayuda, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, y hay que decirlo así porque hay que hablarle a nuestros hermanos de la forma con la que vivimos diariamente, o con las dificultades que luchamos diariamente. Si va pasando una chica bonita, Carlos, lo normal, siendo sinceros, es que un hombre la voltee y se la quede viendo, ¿cierto? Sí. Lo bonito que debemos aprender y que debemos aplicar en nuestra vida es: Señor, mira, allá va pasando esa muchacha. Es muy linda. Ser sinceros. Sí, así es. Sí. Pedirle a Él que nos ayude a dejar esa costumbre o esa mala costumbre en nuestra vida, para los que somos casados. Y bueno, si hay un muchacho soltero y le gusta la muchacha, pues acérquese, ¿cierto, Carlos? Sí, confiésele ese amor allí, anímese, porque, ¿sabe? Aprendí algo en mi experiencia personal, Fares. Aquí no es el tema, pero vamos a desviarle un poquito. Por muchos años yo le oré a Dios por una chica en mi juventud. Todavía soy joven, pero era más joven en ese entonces. Y oré como 5 o 6 años y nunca pasó nada. Y después de cierto tiempo aprendí que es que, si bien yo oré a Dios, yo era el que debía tomar la iniciativa de conquistarla, porque Dios no iba a bajar del cielo a conquistarla por mí. Muy importante. Muy importante. Tenemos que actuar. Es cierto. Bien, regresando al tema. Sí. Debemos colocarnos
todo el tiempo en las manos de Dios. Estar constantes en la oración. Y a veces pensamos que oración, como ya mencioné, es solamente arrodillarnos un ratico y cerrar los ojos y decir gracias, Señor, por este día. Gracias por los alimentos. Bendice a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos. Pero la oración es más que eso, es estar en comunión todo el tiempo con Dios. Contarle tus problemas, contarle tus pecados, tus dificultades. Señor, me gusta esto, ayúdame a alejarme de esto. Y la oración nos da fuerza, Carlos. La oración nos da poder. Amén. Hay algo, yo tengo una teoría muy, muy personal, pero creo que es bíblica. Sí. ¿Cuál es? Y volviendo al personaje importante que tomamos el día de hoy, Moisés. Sí. Estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Más de un mes. Exactamente. La Biblia no menciona que estuviera comiendo o bebiendo. Es cierto. Nuestro Salvador estuvo también en el desierto 40 días y 40 noches. Sí. La Biblia tampoco menciona que estuviera comiendo o bebiendo. Es cierto. Menciona luego que tenía hambre. Sí. ¿Cierto? Pero ¿qué conclusión saco yo de esto? Que cuando estamos en la presencia de Dios, Él suple todas nuestras necesidades. Amén. Cuando estamos en la presencia de Dios, Él suple nuestras necesidades. Así es. Moisés, yo me imagino que Dios lo mantenía en su presencia. Lo tenía abrazado, lo tenía constante allí y lo llenaba de poder, lo llenaba de su fuerza. Por eso cuando descendió, la Biblia menciona que su rostro, ¿qué? Resplandecía. Resplandecía. Y Jesús también fue mantenido o sustentado por el Padre. En mi vida personal, hay veces que estoy muy cansado. Llego de la universidad, a veces de trabajar cansado. Y me siento agobiado. Y me toca jugar con los niños, atender a mi esposa. Y a veces me toca cocinar. Sí. Y ayudar en la casa. O ayudar no. Esa no es la palabra correcta. Cumplir con la parte que como esposos nos corresponde, que como esposos y como padres nos corresponde. Exactamente. La hermana Cristina me corrigió bastante esa palabra. No es ayudar. Y mi esposa a veces me dice, gracias mi amor por ayudarme con los niños, gracias por ayudarme en la casa. Y yo, no es, bueno, digamos que usted lo ve como ayuda, pero yo le digo, realmente es parte de mi responsabilidad porque el hogar es de dos. Así es. Y estoy cansado y... Sí. Lo normal es que me acueste a dormir, pero he descubierto algo en mi vida. Yo me arrodillo a hablar con el Señor y empiezo a contarle y se me va el tiempo. Y empiezo a hablar con Él, a contarle cómo estuvo mi día, lo que me pasó, lo que quiero que Él me ayude. Y pasan 30, 40, 50 minutos. Y si tú estás arrodillado, ¿qué es lo normal que suceda en el cuerpo? Se canse más, ¿cierto? Sí. Cuando yo me levanto, se siente renovado, fortalecido. Totalmente. Es algo humanamente, o digamos que humanamente contradictorio, ¿cierto? Sí. Pero el poder de Dios es grande. Y la lógica de Dios nunca es igual a la lógica humana. Así es. Restablece mi fuerza, restablece mi vida. Yo quiero retar a cada oyente. En el día de hoy que haga esta práctica, que empiece a pedir la presencia de Dios en su vida. Y que empiece a orar todo el día, todo el tiempo, a hablar con Dios. Si tú estás en la presencia de Dios, no te van a quedar ganas ni oportunidad de pecar. Amén. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta, estimados oyentes. Entonces, la conclusión más bien a la pregunta de ¿cómo podemos nosotros mantenernos firmes como cristianos? La conclusión es, Fares, dígalo usted, la conclusión de cómo hacer para mantenernos firmes como cristianos. Estar todo el día, todo el tiempo en la presencia de Dios mediante la oración. Amén. Y eso nos ayuda inevitablemente a aprender a vivir como viendo al invisible, y eso también nos lleva a vivir en la presencia de Dios, sin duda alguna. Fares, muchas gracias por acompañarnos en esa sección de crecimiento espiritual aquí en Radio Mundial Adventista. Fue un gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Hay una pregunta muy especial que nos han compartido y la podemos tratar la próxima semana. Sí, ¿cuál es? ¿Qué pasa con los muertos, Carlos? Ajá.
¿puedo yo quemar Sí. o debo enterrar a mi familiar fallecido? Ah, qué pregunta tan interesante, la verdad. El estado de los muertos y ¿lo cremo o no lo cremo? Así es. ¿Se vale cremar desde el punto de vista bíblico? Bueno, entonces desde ya, comprometido para la próxima semana, por favor, Claro que Fares, sí. para que demos respuesta a este tema interesante y ustedes también, estimados oyentes, se programen desde ya. Que Dios los bendiga. Fares, Dios te bendiga a ti. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, un saludo. Dios les bendiga a todos. Amén, así es. Y ustedes también, estimados oyentes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Mundial Adventista. Recuerde que está en su espacio de la franja matutina Al Día con Esperanza. Vamos a un espacio musical y luego llega seguidamente el programa Entre Amigas con nuestra psicóloga Rocío Gualdrón y sus queridas invitadas. Adelante. Cristo viene pronto, Cristo.